Y recordaréis que decíamos que esta situación se estaba convirtiendo en un teatro burlesco que solo busca intereses espurios que no para nada le benefician a nuestra clase, ¿no? Una confusión política que, pues bueno, que a su vez produce una cicatriz, entraremos ahí también, que tardará mucho tiempo en suturarse. ¿Qué gana nuestra clase? Pues bueno, yo entiendo que nada, ¿no? Si hablamos de condiciones concretas para instaurar una república, no solamente una república en Cataluña, sino en el Estado español, de condiciones, pues han jugado como han jugado siempre, ¿no? Y luego si hablamos de las posiciones de fondo, pues las posiciones de fondo está claro, podemos hablar de dos, la inmovilista y la reformista. Y la reformista, ¿de cuánto se compone? Ni se sabe, ¿no? Porque cada vez se incorporan más a las fuerzas reformistas y por otro lado se le incorporan más a las fuerzas inmovilistas, que si el PSOE, que si tal, que si cual. En fin, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia elecciones? Pues es posible. ¿Pero qué tipo de elecciones? ¿Solamente en Cataluña? Ya veremos. Entonces, una vez dicho esto, dices, ¿por dónde empezar la situación para hacer un poco de boca en el asunto, ¿no? Creo que primero procede a hablar un poquito de la formación del Estado español. Eso es importante. Y después, un poquito también de dónde está inmerso ahora el Estado español y, por supuesto, también Cataluña. ¿Dónde está inmerso? ¿Dónde está colocado? Bien, yo creo que aparte de que ha habido muchas más cosas, la guerra civil es y será la herida más profunda y más difícil de suturar. Ya que su recuerdo, vamos a ver, ya que su recuerdo produce una situación de victimismo en Cataluña, una situación de victimismo y a la vez de sentimientos republicanos. Y eso me da a mí la idea de que eso es exactamente lo que se está alimentando, desde mi punto de vista, desde las posiciones independentistas, que por otro lado no están fusionadas. Ya sabéis que Esquerra Republicana tiene otra visión ahora, no sé si esto se quedará con una lista unitaria, etcétera, etcétera, que es lo que persigue Puigdemont, porque claro, por otro lado, Puigdemont es el representante de Convergencia y Unió, aunque sea me da igual. ¿Y qué pasa? Pues según las encuestas, que yo no me las creo, pues ese partido en solitario perdería bastante, ¿no? Bien, no sé lo que puede ocurrir ahí, no lo sé. De todas maneras, insisto, esa es una herida muy difícil de suturar. Evidentemente, esto no es exactamente así, porque cuando los fascistas toman Cataluña, la represión es dantesca, pero también es en Andalucía, pero también es en Asturias, antes y después, en el 34 y en el 36, pero es en Extremadura. El nacionalismo español encarnado en el fascismo, o en el fascismo encarnado, mejor dicho así, le daba igual, le daba exactamente igual. Pero hay que descender un poco para entender esto, y ahí quería yo hablar un poquito de la formación del Estado español. Muchos siglos atrás, esto voy a ir rápido porque igual, pues bueno, pues igual os puede cansar, ¿no? Siglos atrás, el factor moral, o religioso, como queráis, pero el moral, en la península, en toda la península, se mostraba en catedrales góticas y mezquitas. ¿Qué espíritu tiene eso? Espíritu de la cruzada. Primero. Segundo, guerras entre los Habsburgo y los comuneros.
el imperio mediterráneo catalano-aragonés. Era un imperio. Y el mundial de Carlos V. Todo lo que estoy diciendo muestra el desarrollo de este Estado y las posiciones que se están dando desde casi al principio. Una fuerza grande, potente, militar, compuesta por los castellanos, y otra potencia económica más que militar que construye Mediterráneo, etcétera, etcétera. Dos posiciones que se van anclando desde mi punto de vista y que casi persisten, por no decir que persisten. Terminó, como todos sabemos, como superpotencia mundial en el siglo de oro. Era una superpotencia. Entonces, ¿qué destila eso de superpotencia? Desde mi punto de vista, destila orgullo nacional, pero un orgullo nacional de dementes. Se está viendo lo que ha pasado con el imperio, el último imperio, el imperio en declive, el imperio del Atlántico. Bueno, un orgullo de dementes, retorno atrás. Un orgullo de dementes y una corte que despilfarra el dinero en grandes construcciones, pero a la vez en multitud de guerras. Multitud de guerras. Una historia, desde mi punto de vista, compleja y contradictoria, que va dando a luz, o va pariendo, como queráis, un Estado débil. Vale, bien. Entonces, siguiendo esa línea, llegando no llegando aún a la situación que estamos, insisto otra vez, es una historia compleja y contradictoria de un Estado frágil, este Estado, la formación de este Estado. España se formó por una serie de acuerdos de diferentes reinos por razones dinásticas. Mirad la diferencia. Francia y Inglaterra crean un centro y el resto se arregla. Ya andaban, incluso la monarquía ya andaba con su centralismo. No lo digo yo, esto último que he dicho son palabras mías, son análisis de más, que habla de Cataluña y habla de la formación del Estado español. Importante porque, claro, por lo que había dejado el Estado español cuando llegó a ser imperio en el siglo de oro, ¿vale? Lo que hemos dicho, el orgullo nacional, que aún sigue, tal cual, todo ese tipo de cosas. Durante al menos 3 siglos, un montón de generaciones, Aragón y Cataluña siempre se resistió al centralismo catalán con rebeliones. Ojo, esto está inserto muy atrás, pero si quieres proyectar para adelante, como no mires para atrás, bien. El modelo aragonés, eso es lo que hablaba con Carlos, que él me ha dicho que sí, que eso viene también, lo anclaron también los carlistas, bien, sí. El modelo aragonés era una monarquía confederada y fue adoptada por Carlos V cuando le interesó y por Felipe II también. A pesar de todo esto, sin embargo, en 1590 estalla una revolución aragonesa, o una rebelión, en defensa de los privilegios autonomistas.
Pues va sonando, ¿no? Ahí si planeamos aquí en esta historia de ahora, suena, ¿no? Vale. Los castellanos, con esta guerra, que era con ellos, evidentemente, se quejan sobre todo por la fiscalidad que se les impone. Pues suena, ¿no? Esto, la historia es... No ya... Bien. En 1641, aproximadamente pues 50 años, en Cataluña se proclama una república. Bajo el apoyo de Francia. ¿Os suena? Puigdemont va a Europa a pedir apoyo. Como ahora las cosas han cambiado, se te la pide, bueno, se lo pide, luego hablamos, se lo pide a los flamencos y se lo pide a todos. La Liga Norte estaba a punto de, lo que pasa es que le han disuelto, ¿dónde vas? Pero buscaba lo que buscaba. Ahora, en esta situación, volvemos a 1641. París presiona. ¿Y qué ocurre? La oligarquía catalana se somete a cambio de que se mantengan los estatutos. Todo esto. Mirar para atrás es importante. Vamos para adelante. En la guerra de sucesión borbónica, y dentro de esta, de un montón de años, ocurre una derivación en esa guerra, que consiste en una guerra civil castellano-catalana. Los castellanos contra los catalanes, los catalanes contra los castellanos. En Barcelona. Barcelona a la vez busca el apoyo. Sí, bien digo, sí. Busca el apoyo inglés y austriaco. Lo tiene. Pero Barcelona, Cataluña, es sacrificada por la Patria 3. Esto sonará. Bien. Más adelante, Barcelona, como capital industrial, se convirtió en capital del enfrentamiento y lucha de clases, en la cual la burguesía catalana, a la defensiva, lo convirtió en la famosa Semana Trágica de 1909. La burguesía catalana lo convirtió en la Semana Trágica de 1909. Bueno, una historia, cuidado. Con la crisis, aunque venga inmediatamente después, pero para que se vea, con la crisis del liberalismo, entre los años final de los 20 y principios de 4 años, que cayó el liberalismo. ¿A quién apoyó al que subió en esa historia que fue Primo de Rivera? La burguesía catalana apoya a Primo de Rivera y con la consigna de modernización desde arriba. Burguesía catalana. En este plazo, un poquito después de este plazo que os digo, hay otro intento de constituir una república, le llaman la República de los Profesores. Intentan vertebrar un poco la cuestión catalanista y plantean una organización de tipo regionalista, ¿vale? Me detendré aquí ya con esto porque yo creo que es suficiente, ya se ha visto con claridad el hilo conductor, de donde ha habido no hay nada en este mundo que no se haya hecho ya y que esté inventado. Lo que pasa es que hay que, pues bueno, eso.
Eso es lo que yo creo que debemos hacer nuestra clase, ¿no? Investigar, adquirir conocimiento para saber por dónde van los tiros y poder, en la medida de los más jóvenes y en la medida de que podamos ver cosas los más viejos, tratar de reconducir las cuestiones para mejoramiento de nuestra clase, que por otro lado somos los más numerosos y los que no nos comemos ni un colín, siendo la clase más poderosa, más numérica y la hacedora de todo. Bien. Bueno, me detendré aquí y ya os he dicho que vale, esta es una situación en la cual pues está lleno, ha entrado de lleno con la situación de la UE, ¿no? En la cual está este Estado construido de la manera que hemos visto, ¿vale? Como digo que este Estado, de la manera que se ha construido, ya está dentro de la UE, expondré o diré lo que creo yo que caracteriza no solo a este Estado, sino la situación de la UE ahora. Yo veo una nueva fase de la UE, aparte de la fase estratégica y tal, veo una nueva fase que se ha caracterizado en Europa por unos flujos migratorios que jamás se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante, porque trastoca las cuestiones. Viene bien a unas naciones, no viene tan bien a otras que tienen otro proyecto ideológico en la cabeza y desechan eso, la xenofobia, tal, el austriaco que ha venido, que ya veremos a ver por dónde sale. Ya veremos a ver por dónde sale ese que ganó las elecciones, el chaval ese joven. Ya veremos a ver. Bien. Supongo. Estos flujos migratorios le han venido como que muy bien a Centroeuropa, porque es un país podrido de dinero y un país geriátrico, ya gente muy mayor, y pues quieren seguir llevando el mismo ritmo de vida que llevan, y evidentemente eso tiene que ser a costa de los que laboran. Bien, ¿qué quiero decir? Que eso está también moviendo Europa. Esto junto con el declive atlántico, hemos hablado antes, de que Estados Unidos ha dejado de ser, ya no es, porque una potencia cuando se enroca en sí misma, cuando protege a su banda, esa potencia ya no es un imperio que puede hacer oscilar la balanza internacional de un lado a otro, ¿no? Se repliega. Pero no solo se repliega él, sino que repliega también a Inglaterra con el Brexit. Entre American Freeze y el Brexit, esto, desde mi punto de vista, está alimentando, está proyectando o está induciendo en la psicología de la gente de las grandes ciudades unos miedos fundamentalmente pequeños burgueses para no perder su estatus. Pero se organizan, lo que no hacemos nosotros, se organizan para no perder eso. Esto está ocurriendo en las grandes ciudades, no solamente de Europa, sino prácticamente también en los Estados Unidos ha sucedido esto. Digamos, en Estados Unidos ha contestado la clase media burguesa, lo que le queráis decir. La gente que gana, yo voy a identificar la situación que hay que identificarla siempre por pasta. La gente que gana entre 60.000 y 100.000 pavos al año. Esa gente ve amenazado su bolsa por impuestos, por historias y tal, se organiza y se defiende. Véase Podemos, véase el 5 Estrellas, véase el otro, véase... Los grupos populistas son
pequeña burguesía que ve amenazado su estatus. Ante esta situación, la forma, entiendo yo, elegida por el eje renano, Berlín-París, que son los que cantan, la fórmula elegida no solo es la Unión Europea fortaleza, que también lo han dicho, es también la Europa que protege. Cuidado con esto. ¿Qué pretende? Yo creo que pretende recoger esos miedos, recoger la psicología del miedo y, bueno, claro, estas cosas no se han visto y luego espera, que podemos esperar también alguno que uno más, no uno solo, alguno más, quería decir, coletazos del ejército islámico, Estado Islámico, ejército de Levante, como queráis llamarlos, son todos los mismos. Entonces, no debemos tampoco de desechar algún coletazo de esos, que por eso precisamente lo de Europa fortaleza. ¿Pero qué objetivo tiene combinar estas dos cosas? Alejar las soluciones nacional soberanistas. Esto es lo que tienen pensado. Y llevarlas, desde mi punto de vista, y llevarlas a la Unión Europea imperialista, junto al capítulo de defensa y seguridad común dentro de un paraguas financiero que se llama el Banco Central Europeo. Eso es así. El eje renano se orienta hacia una UE fuerte y sin fisuras para competir y sentarse a la mesa de los bandidos. No hay más. En esta nueva fase de confrontación entre conjuntos continentales, diría yo, la línea estratégica, general, no puede apoyarse sobre cuestiones nacional soberanistas. Necesita, para realizar su política, una proyección continental unitaria. Y si no, no hay duda. Eso es. En la cuestión catalana se manifiesta una contradicción insalvable del Estado burgués. Esa es una contradicción insalvable, la que existe entre soberanía y autodeterminación. Eso es irreconciliable. Entonces ahí entraría la situación de si hay condiciones, no solamente en Cataluña, sino en el Estado español, y qué condiciones hay en Europa para alimentar una situación o una aventura, diría yo, como esta. No hay condiciones, no lo apoya nadie. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ha pasado con lo que hemos dicho? Lo mismo. Esto es insalvable, la soberanía y la autodeterminación es insalvable, claro, y como ya esto ya no tiene mucha vigencia, precisamente por lo que acabo de decir, porque ya lo han desechado, pues estos principios irreconciliables, la burguesía no es tonta, los ha empuñado según le ha convenido. La burguesía, según le ha convenido, los ha empuñado. Ha empuñado uno u otro. Y estos casi siempre acaban en conflicto. Claro, lo hemos visto. Cuando no hay una proyección clara. Posiblemente a finales del siglo pasado, voy a ir acelerando porque yo he querido hacerlo esto, pero veo que no sé si os está gustando. Esto a lo mejor es muy no sé cómo es. Bueno, yo creo que esto es lo que creo que es una situación que estamos viviendo y hay que analizarla, ¿no? Bien, posiblemente a finales del siglo pasado finaliza la descolonización y el ciclo global del desarrollo capitalista. Y ya sabéis que, pues precisamente ahí hace que este ciclo desigualmente inunde todo de la proyección capitalista, la globalización. Hoy ya no existe nada desconexo.
este desarrollo capitalista, ¿qué es lo que también proyecta por otro lado de la cuestión nacional soberanista? Que la toman como una cuestión secundaria. Hoy es una cuestión secundaria. Hoy lo que más respetan, aunque no se haya producido, es el conflicto entre las clases. Eso sí que lo respetan. El resto es secundario, porque saben que no tiene asiento esa proyección de la burguesía. Es una cuita entre la burguesía centralista y la burguesía catalana. Importante el Vaticano. Me comentaba Carlos, oye, la Iglesia también ha metido aquí los curas. La ha metido la Iglesia. El Comité Central del Vaticano es uno de los actores más importantes de la transición de lo que hoy llaman el régimen del 78. Es igual, es una forma de dominar, no es lo mismo. Y seguimos con la burra al trigo, queremos que los nacionales... que no, que es lo mismo. No, que no, que es otra cosa. Bien, el Comité Central, como digo, del Vaticano es uno de los actores de la transición. Y por supuesto ha dejado su impronta política. ¿Cómo no va a dejar su impronta política una organización política que tiene más de 2000 años? Ojo, yo le tengo mucho respeto, porque una organización que pervive 2000 años es porque hace unos análisis más finos que el trino de un pájaro, del colibrí. Pues fíjate si lo hace fino. Impresionante el Comité Central del Vaticano. Que pienso que hay que analizar, porque la Conferencia Episcopal de Tarragona dice, conviene escuchar al pueblo catalán en sus legítimas aspiraciones para que sea estimada su singularidad nacional. ¡Qué finos, tío! Pero, por otro lado, una declaración de los obispos españoles exhorta al diálogo y al respeto de las instituciones. Bien. Durante el conflicto de los Balcanes, que no era otra cosa que guerras de unificación de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea, eran guerras de unificación, como los serbios y tal, que aunque se controlaba toda Yugoslavia, no querían entrar por ahí, pues había que entrar con la pomasta. Una guerra que yo creo que era, no, yo creo no, estoy convencido, de unificación. Pues bueno, el Comité Central del Vaticano inmediatamente reconoció con Alemania a Croacia y a Eslovenia, ambos católicos. O sea, rasera, a la carta, como tú lo quieras. Estos no. ¿Por qué no? Porque hoy no cabe. Ah, entonces sí. Igual hubiera sido el tiempo ese de Cataluña. Entonces sí. Ahora no. Ahora no, porque es el declive atlántico. Se han llevado a Inglaterra, que Inglaterra llamará, y esto pues ahora se han puesto fuertes. El eje se ha puesto fuerte. Berlín-París ha dicho, así esto va a ser y así debe de ser. Bien. Como decía, todo esto junto a lo sucedido marca, ya hemos terminado, ya sé que ha sido un poco tocho, pero esto con lo anterior marca una situación de discusión que puede andar por cualquier lado, porque si nos centramos, ¿dónde dejamos papeles? Vale. Si nos centramos en que esto se reconduce en elecciones, pero además de que la cuestión económica ha quedado clara, pero que además hay un fortalecimiento del nacionalismo rancio español
pero que además también se fortalece el parlamentarismo y las urnas, tanto que nos joden a nuestra clase el parlamentarismo y las urnas, no hacen más que jodernos continuamente. Pues ahí está. Ahí está. Otro asunto importante, un nuevo golpe a nuestra clase con un viejo envoltorio. Es un viejo envoltorio que viene de Castilla, Aragón, es un viejo, pues nos han vuelto a golpear. Son hábiles. Nosotros no muy hábiles porque no nos organizamos, esa es la primera. Bien. Yo entiendo que ahora la factura de la República Catalana, ¿quién la pagará? Lo lógico es que esta cantidad de dinero que todo cuesta, pues la pague alguien. Pague económicamente y por otro lado, ¿quién pagará políticamente? Pues lo pagarán los españoles. Sí, no, lo va a pagar todo el mundo, nuestra clase lo va a pagar y políticamente lo van a pagar los que más se han estado su presencia dentro de las cosas que menos le gusta a la burguesía soberanista y a la burguesía catalanista. Los cortes de carretera, los paradas, eso no les gusta y eso tiene nombre político. Ya se barajaba la ilegalización de la CUP, compuesta por 10 organizaciones y que evidentemente no es una cosa centralizada, que debía de ser, ya se aclararán, pero han dado la cara junto con los anarquistas. Me da en el morro que, ojalá me equivoque, que esos pagarán cuitas políticas porque esto posiblemente pues acabe, como veo que se desdicen ya y todo, pues acabe, no lo sé, en un fortalecimiento, en unas elecciones generales y que posiblemente nos lleven otra vez al huerto. Espero que no. Pero, ¿cómo contrarrestamos esto? Es muy difícil. Yo entiendo que solo el análisis y la paciencia y la perseverancia y el internacionalismo, evidentemente, poderlos comunicar todas estas cosas, desterrará los mitos, los envoltorios y las falsas políticas y las falsas ilusiones. Porque también es falsa la ilusión de Podemos. ¿Qué puede hacer una organización con esa cantidad de millones de gente que le han votado? Puede hacer barbaridades, pero no las hace porque eso no entra en su cabeza. ¿Por qué no ha esgrimido otra parte que debía de haberlo hecho, desde mi punto de vista? ¿Por qué no habla con claridad y dice que esto no ha servido más que para una cortina, para seguir proyectando una política de sangría contra nuestra clase que se materializa en más leña a la sanidad porque nos van a bajar el presupuesto estatal de la sanidad, con lo cual, peor sanidad? La enseñanza, ni te digo, ahí estás tú, que puedes decir muchas cosas, pero además es todo, se inventan, se sacan de la chepa a ver, ahora, ¿qué impuesto podemos poner? Joder, pues que manchan mucho el agua estos gachos, un impuesto para limpiar el agua, pero lo estás diciendo, pero si hemos pagado las depuradoras, pagamos todo, ahora esto, ¿a quién vas a destinar esto? Pues no lo sé. No lo sé, pero desde luego todo que hemos comentado ahora no es más que unas ansias irrealizables de una burguesía que está medio enloquecida, menos que las burguesías árabes, pero que está medio enloquecida y insemina una cuestión de mucho sentimiento a un pueblo entero. Estás jugando con los sentimientos de un pueblo. No puedes hacer eso, porque si te pones a jugar con los sentimientos de un pueblo, lo primero que tienes que hacer es plantearte qué salidas tiene esto antes de entrar en la película. Porque si tiene las mismas salidas que se conoce históricamente, que no puede haber otra, porque es que esto es una línea, pues estás dando por culo aquí a un montón de gente que se ha creído lo de la República